crea, pues, obras musicales, pero en ese caso, pues, creó una obra de carácter publicitario, ¿no? ¿Sí? De hecho, la canción era pegajosa, esa de la de la mayonesa sí era pegajosilla, ¿no? O sea, sí tenía su toque de pegajosilla. Y entonces, pues, él la estaba presumiendo que, pues, él había hecho eso, que era un as de la publicidad también, ¿no? Y obviamente, pues, entonces, en todo caso, pues, se le consideró eso como parte de sus, pues, de sus creaciones, ¿no? A ver si se ve. A ver. ¿Alguien está conectado? Ah, pues acá se ve, ¿no? A ver, sí se ve. Bueno, entonces quedamos que es, pues, derechos de autor, ¿verdad? Pues no era aplicable. ¿No se ve? ¿No se ve en la pantalla? Bueno, los que están en el... No. A ver, pero me deja ver dónde están. ¿Sí? Es que no sé dónde esté. No sé. No. Entonces estamos. Bueno, a ver si. Creo que ahora sí ya se vio, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces sí se ve y sí se escucha también, ¿verdad? Capaz si no se escucha. Bueno, entonces quedábamos, pues, que en el caso de las obras escritas, pues sí les aplica la exención, pero lo que es publicidad no les es aplicable la exención, ¿sí? Ese es el caso, como digo, aunque este sea un autor, bueno, por la parte de los derechos de autor sí estaría exento. Y ojo, es para el autor, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahorita, pues todavía, no sé, ¿qué te gusta? José Alfredo Jiménez, ¿ustedes conocen a José Alfredo Jiménez? Pues digo, se murió en el año 73, o sea, imagínate, ya tiene ratito que pues ya dejó de cobrar los derechos. Pero seguramente alguien está cobrando los derechos, ¿no? Seguramente de hecho, se acaba de morir su hijo, ¿no? En esta semana precisamente se murió José Alfredo Jiménez Jr., ¿sí? El hijo de José Alfredo. Entonces, obviamente, pues la familia cobraba los derechos de autor y, por supuesto, no les es aplicable la exención. ¿Por qué razón? Pues porque ya no los cobraba el autor, ¿no? Lo estaban cobrando los herederos o legatarios. Y entonces, eso es aplicable solamente cuando los cobra el propio autor, y no era el caso en este supuesto, porque quien cobraba los derechos eran los herederos de José Alfredo Jiménez. Que José Alfredo Jiménez ya ves que era un tremendo de la vida, ¿no? Tenía 5 esposas. Todas al mismo tiempo, ¿eh? No creas tú que
Digo, no le ganó a Villa, que se tenía 30, pero sí le ganó a otros tantos que, o sea, si con una ya nos anda, imagínate 5, eso debe ser una cosa para la alucine. Ah, qué barbaridad, ¿no? Sí, la verdad, o sea, imagínate. Y las 5 reclamaban los derechos de autor. Y hubo una que dijo, yo no quiero reclamar. Y no reclamó, afortunadamente, los derechos de autor. Ese hubiera sido el alucine total, ¿no? Imagínate, 6 esposas, ¿no? ¿Dónde se había casado? En Estados Unidos. Aquí obviamente no se podía porque ya estaba casado. Pero se casaba en Estados Unidos. Y allá, pues, como que no son muy, o sí, como que aquí, de andar observando a ver qué onda, a ver si ya estaba casado. Y entonces, pues, obviamente, pues, se volvía a casar. Y si se podía, pues, ¿por qué no hacerlo? Si estaba capacitado para ello, pues va, tiraba para adelante, ¿no? Pues era así de enamorado, ¿qué quieres que te diga, no? Entonces, pues, le gustaba la vida y las mujeres y el alcohol, ¿no? De hecho, cuando se murió, pues no sé si ustedes sabían, pero no tenía para pagar los gastos de funeral a la familia, ¿sí? Porque todo se le había chupado, porque era bien pedo. Entre el vino y las mujeres se había gastado toda la feria que tenía, ¿no? ¿Sí? Obviamente, pues no, la ventaja de los autores es que aún después sigue generándose ingresos por las regalías que van generando las canciones. Pueden generar más, por ejemplo, en el caso, ¿no? ¿Qué te gusta? Michael Jackson. Pues de hecho, cuando se murió, pues ya empezaron a funcionar mejor las canciones. No sé si conocieron ustedes a Michael Jackson, ¿verdad? ¿Sí? Es otro también muy importante, más reciente, digamos, y que obviamente, pues de repente le empezó a ir mejor cuando se murió, ¿no? Entonces, sí pasa eso, que luego después generas luego más ingresos ya cuando estás muerto que en vida, ¿no? Entonces, pues es una ventaja adicional. Entonces, la ventaja aquí es que ya no aplicaría la exención porque ya no es el autor el que está cobrando. Inclusive salen del régimen, o sea, porque la de los autores pagan impuestos en el capítulo 2, en actividad empresarial y profesional. Y ya cuando falleces y cobran los derechos terceros, pasa al capítulo 9 de otros ingresos. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Todos los beneficiarios cobrarían los derechos de autor en el apartado de otros ingresos, ¿de acuerdo? Pues así, la vida. Bueno, siguiente exención, ¿verdad? Que va a desaparecer, por cierto, a partir de enero, ¿sí? La de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, ¿vale? A partir de enero esta ya desaparece, ¿sí? Desaparece de manera general. Los que tengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, en el caso de personas físicas no pagarán impuestos por 40 UMAS anuales. O sea, el valor actual, y ya de hecho va a ser el último, 1.267.752, ¿vale? O sea, no pagaban impuestos. De hecho, había muchos agapes que como no pasaban de ese monto, no tenían siquiera que estar, nada más se inscribían en el RFC y ya no tenían ninguna obligación adicional, porque decían, pues es que yo no paso del 1.267.000, o sea, pequeños agapes. Pues eso era hasta este año, ¿verdad? Porque el año próximo, como desaparecen los agapes personas físicas, ya van a tener que pagar impuestos de manera general. Y obviamente, pues lo que les está sugiriendo el SAT es que se vayan al régimen simplificado de confianza. Esa es como que la recomendación que está haciendo el SAT. Váyanse al régimen simplificado de confianza para que no tengan que pagar cantidades exorbitantes, porque recuerden que el reciclo va a estar a una tasa máxima del 2.5%. Pero claro, el 2.5 es mayor que lo que estaban pagando actualmente, ¿sí o no? Digo, me refiero a los que no excedían del valor de 1.267.000, ¿no? O sea, si cualquier persona física de agape no excedía de ese monto de ingresos, pues no tenía que pagar nada, porque estaba todo exento. Y entonces a partir del próximo año dice, no, ahora ya no, ¿verdad? Y de hecho, como que la idea que trae el fisco es quitar beneficios fiscales que eran exorbitantes, como por ejemplo esta exención de 40 UMAS, porque además de la exención de 40 UMAS les van a quitar la reducción del ISR, ¿sí? Y entonces porque le reducían, o sea, si todavía les daba a pagar, que tuvieras, digo, tengo más de 1.267.000 y tengo poquitos gastos, si todavía te daba a pagar, entonces venía la opción de que dejaras, que restaras el ISR un 40%. De lo que te diera de ISR, te aplicaban un descuento del 40%. Ambas cosas se quitan, ¿sí? A partir del año próximo, tanto la exención como la reducción del ISR del 40%. Yo no sé si eso les va a caer muy bien a los agapes, porque siempre han sido los consentidos del profesor, ¿verdad?
pero pues, ya el profesor ya se enojó y dijo, ahora que se jodan, ¿eh? Y entonces pues ya todos los van a meter a la pagadera de impuestos y no creo que sea muy agradable para los de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Pero por lo pronto esto sigue vigente, obviamente. Como les digo, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿sí? Y ahí para allá se acaba, bueno, bajo el esquema que estamos viendo de que probablemente se apruebe eso en el Congreso, ¿no? Pero pues yo supongo que se va a aprobar porque Morena pues tiene mayoría simple, es lo que se requiere para aprobar leyes en materia fiscal. Para aprobar cambios a la Constitución, ahí ya se requieren 2/3 partes del Congreso. Es diferente cuando ya se requiere aprobar con modificaciones constitucionales, como por ejemplo lo de la reforma eléctrica que se está proponiendo. Entonces, pues esta parte yo pienso que va a pasar sin ningún problema, ¿sí? Y se va a aprobar así como lo están proponiendo. Entonces, es quitarles beneficios a este tipo de contribuyentes, o sea, a los de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y a los de régimen de incorporación fiscal, ¿vale? ¿Acuerdo? Entonces, pues así está la cosa. Y con eso terminamos la parte teórica de actividades empresariales y profesionales, ¿de acuerdo? Con eso terminamos actividades empresariales y profesionales. Entonces, si les parece, pues vamos a continuar con un tema más que viene en este apartado, que es deducciones personales. Deducciones personales, ¿de acuerdo? Deducciones personales, que ya las hemos visto, ¿no? De manera práctica, pero necesitamos ver la parte teórica. Por cierto, modificaciones en deducciones personales también, ¿sí? Van a quitar, ¿se acuerdan que les digo, estos 3 conceptos no se incluyen en el total de las deducciones personales, ¿no? Colegiaturas, aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones y donativos. Van a quitar 2, ya nada más van a quedar las colegiaturas, ¿sí? Porque las colegiaturas están en un decreto, ¿sí? Están en un decreto, y entonces ese decreto, ¿quién lo tiene que cambiar? El presidente de la República. Entonces, pero el presidente ya ven que es, como que no es muy listo. Es una cosa así como que dice, no, estoy acá ocupado. Él está ocupado en cosas más importantes que andar ahí pensando en impuestos y esas cosas, la verdad. Y entonces, eso como que no le importa mucho, demasiado, en realidad, al presidente de la República, ¿de acuerdo? Pero en la ley ya viene que ya ahora todos los conceptos van a entrar al límite del 15%, salvo colegiaturas, porque se viene en decreto, y colegiaturas nada más, o sea, ya donativos y aportaciones a fondos de pensiones que antes estaban, digamos, exentos del límite del 15% o 5 UMAS, ya también se van a considerar a partir del 2022. Recuerden que todavía estamos en el anual de 2021, ¿no? En esa todavía lo vamos a hacer de manera normal, como se los estoy enseñando, pero a partir del año próximo, si es que se aprueba esto como está, lo más probable, ya no habrá conceptos que no se resten, salvo las colegiaturas. ¿Sí? Y si hay alguna modificación en el decreto, porque eso lo tiene que hacer el presidente López Obrador, ya se los digo, ¿verdad? Pero por lo pronto todavía no han dicho nada. Bueno, vamos a empezar con la colegiatura, perdón, con las deducciones personales. Artículo 151 de la ley, ¿sí? Es el que nos habla de las deducciones personales. Recordar, las deducciones personales, jóvenes, solamente se pueden restar una sola vez y es cuando haces la declaración anual, ¿sí? Dice, oiga, no la puedo restar ahorita o después o no sé qué. No, las deducciones personales únicamente son procedentes cuando haces la declaración anual, ¿sale? Si estás haciendo pagos provisionales, no puedes restarlas. Y ya les había dicho, ¿verdad? Las deducciones personales deben de tomarse en cuenta, incluido el impuesto al valor agregado o los impuestos que procedan de acuerdo con la ley, ¿vale? O sea, hay algunos conceptos que causan IVA, por ejemplo, el seguro de gastos médicos, que ya lo vimos, ¿no? Entonces deduzco no nada más el valor del seguro, sino también el valor del importe del impuesto al valor agregado. O sea, si el valor dijera, son 40,000 pesos y pues le sacas el IVA y obviamente pues adicionalmente considerarías como 46,000 pesos como valor de la deducción del concepto, ¿de acuerdo? Entonces es una cuestión importante, las deducciones personales son incluido el impuesto al valor agregado, porque no es acreditable toda vez que estas nada más se meten en el anual y el pago del IVA es mensual, ¿sí? Entonces, como no hay anual de IVA, pues ya no se pueden considerar. Entonces, lo que hacemos habitualmente es que las tomamos con el valor total del importe, ¿de acuerdo?
Bueno, vamos a comenzar con el 151 que dice lo siguiente, ¿verdad? Las personas físicas que sean residentes en México y obtengan ingresos de los señalados en este título para calcular el impuesto anual, y subrayo ahí para calcular el impuesto anual, porque quiere decir que estas deducciones son solamente aplicables en la anual, no son aplicables en ningún pago provisional, solamente para la anual, ¿de acuerdo? Además de las deducciones autorizadas en este capítulo, en cada capítulo de esta ley, tendrán las siguientes deducciones personales, ¿sale? Entonces, estas son especiales, ¿sí? O sea, son además de las deducciones que vengan señaladas por cada capítulo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y obviamente, pues comienza con la primera, ¿verdad? Que obviamente son los honorarios médicos, dentales, psicológicos, de nutrición y gastos hospitalarios. Las de psicología y nutrición las acaban de poner hace apenas unos 3 años, ¿verdad? O sea, son muy recientes. Y es que el fisco se dio cuenta, ¿no? Que cada vez estamos entre más gordos y más locos. Entonces tomó medidas contra eso y digo, vamos a meter al nutriólogo y también vamos a meter al psicólogo. Y ojo, para que pueda ser aplicable, ¿verdad? Los psicológicos y de nutrición y los médicos, pues tienen que tener cédula profesional acorde a la actividad, ¿verdad? Porque luego se dice, es que yo quiero bajar de peso y van ahí a las cortinitas. No, pues ahí en las cortinitas, pues no. Yo dudo que la señora que está ahí tenga cédula de nutriólogo, ¿verdad? No sé. Igual puede ser que alguna sí, ¿no? Pero lo normal es que, pues, no, ya te echas ahí tu licuado, eres feliz, cierran las cortinas y todo. No sé, ¿por qué cierran las cortinas? No sé. Si habrá un secreto ahí de confesión o algo, ¿no? Pero ahí, pues, pedí la factura. Ay, la factura, porque es para la cuestión nutricional. Y pues no, probablemente no tenga cédula profesional de nutriólogo, no sería aplicable. O luego ocurre, ¿verdad? Que vas con el de las agujitas, ¿no? No sé si les ha tocado, yo sí he ido. Yo sí he ido con el de las agujitas, oye, sí, te pica y ay, órale. Y ya, sí, de verdad, y ya te sientes muy feliz y dices, ya bajé, y no baja nada. Pero ya estás todo agujereado ahí, ¿no? Bueno, yo he ido, no sé ustedes. No ha funcionado, pues ya ve cómo estoy. ¿Ustedes creen que ha sido éxito o fracaso? Es que no sepa gordo del cielo le caen los kilos, ¿no? Entonces, pues ya que te digo. Entonces, nada más el detalle, ¿verdad? Si vas a eso, que luego, ay, estoy muy triste y vas y platicas con tu cuate y te cobra como psicólogo. No, pues eso tampoco no sería. Tiene que ser un psicólogo que tenga cédula de psicología, ¿de acuerdo? Cédula de psicología. ¿De acuerdo? Suena curioso, ¿verdad? Pero pues es así está estipulado. ¿Sí? Entonces, recordar, los honorarios médicos y los hospitalarios han venido desde prácticamente toda la historia de las deducciones personales, ¿no? Pero estos dos, del psicólogo y del nutricionista, son recientes, ¿no? Son relativamente recientes. Entonces, son deducibles la fracción primera, honorarios médicos, dentales, por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Y hasta ahí le ponen ahí, ¿no? Por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. No aplica las cortinillas, ¿verdad? ¿Sí? No vas a echarte tu licuado ahí a las cortinitas. Bueno, yo conozco algunos que sí van, pero ¿qué quieres que hagan? Yo nunca he ido, ¿eh? Ahí, a las cortinitas nunca he ido, pero... Sí, está bien. No he ido, la verdad. Bueno, ¿qué le voy a decir que he ido? ¿No? ¿Qué le voy a decir que he ido? ¿Sí qué? Las cortinitas están para... No, pero, o sea, no es que el problema es que no son deducibles, o sea, no puedes pedir factura. Eso habitualmente, ¿qué es de lo de las chivas, no? No creo que era. De Herbalife, ¿o qué? Algo así. Las pastillas también. Es que, de hecho, no serían deducibles. Por ejemplo, hay unos nutricionistas que te dan pastillas, ¿no? Para adelgazar. Tampoco o sea, la consulta de nutrición sí sería deducible, pero las pastillas no. Que no, los medicamentos no entran. Y por cierto, esa es una cuestión muy importante. Los medicamentos solamente entran como deducibles cuando son en una factura de un hospital. ¿Sí? Porque cuando vas al hospital, pues en la factura del hospital te ponen, pues nos pusimos un suero y le pusimos esto y le dimos pastillas de esto y de esto. Ahí sí son deducibles. Pero si ustedes van y compran la receta de las 10,000 a la farmacia, esas no se pueden deducir, ¿vale? No se pueden deducir. Las únicas que puedes deducir como medicamentos es, pues compramos mejoralitas o desenfrioles o no sé qué para ponerlos en el botiquín. Eso sí puede ser deducible. ¿Perdón?
No hay límite para este concepto en específico, no hay un límite establecido, ¿sale? Pero sí hay que considerar el hecho, ¿verdad?, de que pues tiene que ser el valor correspondiente, ¿verdad? Pues si es para medicamentos, ¿verdad? No pueden ser si no son en una factura de hospital, ¿vale? No son. También las puedes meter, operaciones estéticas también se pueden meter. También puedes meter, aquí entra también los dentistas, y entonces, oye, voy a poner unos brackets. Se vale, no hay ningún problema si te da el dentista para los... Yo de hecho traje brackets, no sé si sabían ustedes, pero ese brackets cuando estaba chavo, como a los 18 hasta los 23 andaba con brackets, entonces se vale traer. No me quedan tan mal, pues todavía los tengo en los dientes, pues me refiero, entonces yo creo que no quedan tan mal, supongo yo. Y han sobrevivido además el paso de los años, que eso también es vida. Entonces, eso también lo puedes hacer deducible, por ejemplo. Y esa es estética, ¿no? Puedes vivir con los dientes chuecos, eso no creo que te pase mucho. Pero claro, es que te ves mejor, ¿no? Y pues oye, puede contestar por ahí a una chava o un chavo, en el caso de las muchachas, ¿no? Te ve mejor cuando puedes sonreír de una manera más adecuada, ¿eh? No es indispensable, pero sí es deducible, ¿vale? Sí es deducible en este apartado. Ay, vamos a hacer una lipo. Pues preferentemente que le ponga ahí que es una cuestión médica y ya. Pero no nos han rechazado, hemos metido una clienta que de repente se quitó kilos y no sé cuánto, y dije, uy, fracaso, porque yo la vi igual de gordita. Yo ya se había gastado como 50,000 pesos en la reparación. Aunque pues yo creo que me querían no reparación, eso ya requería pues un corte total, o sea, porque estaba muy gordita, la verdad. No, sí se veía un poquito más delgada, esa es la verdad. Y sí metimos los gastos deducibles. Es posible hacerlo y está permitido por la ley. No está prohibido, vaya. ¿Sí? Y recuerde que lo que no está prohibido está permitido. Siempre, obviamente, que tenga la factura y que sea un médico certificado, ¿no? No vayan a ir con esos que les inyectan aceite de cocina, ¿no? Porque, pues sí, se te quita la arruga, pero luego después, ¿a qué costo, no? Sí, porque ha pasado, ¿no? Ha pasado, y de repente, a gente muy famosa, de repente le ha pasado eso. Sí. Sí, y tener cuidado, pues. Y tener cuidado a dónde van. O sea, por ejemplo, Alejandra Guzmán, pues le habían inyectado aceite de cocina, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, te quita la arruga, pero pues eso está hecha para cocinar, ¿no? Si no te vas a cocinar la cara, mejor no lo hagas. No, pues la verdad es que ya se andaba muriendo, ¿no? Lucha Villa también le pasó eso, un artista ranchero, a él le pasó eso, ¿no? Una operación. O sea, que tener cuidado con las operaciones estéticas porque pues, depende de dónde vayas, ¿no? Pues sí, hay que tener cuidado, ¿sí? Si lo van a hacer, pues cuando busquen a alguien que sea de confianza y que ya vean los resultados, ¿no? Porque te vas a cualquier lugar y de repente pues te pasan cada cosa que es peligroso. Entonces sí es deducible, digamos, en mi opinión, ¿verdad? Si le preguntan al fisco les va a decir que no, pero pues, si te lo facturan como gastos médicos, sin problema, ¿sí? Sin problemas, ¿de acuerdo? Y les digo, ya lo hemos metido en algunas empresas, bueno, en las personas físicas, y no nos han dicho nada, ¿sí? Han visto las facturas y pues sí dicen, ¡oh! Y les da la que yuyu, pero pues es así. Porque es que las facturas estéticas son, digo, los arreglos estéticos son caros, no es barato eso. Digo, yo no lo he hecho, pero mis clientes sí. Y fundamentalmente las clientas, no sé por qué los caballeros no crees que les hace mucha atención. Ya si estamos gordos, pues ya, la naturaleza nos es así. Pero las muchachas no les quieren lucir, ¿no? No sé, todavía. Me parece muy bien tu estrategia, pues total. Hay que vivir. Bueno, entonces, honorarios médicos dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Y hasta le pone, ¿no? Servicios profesionales, ¿verdad? Para que no andes ahí, pues, probablemente las cortinitas, pues no puede ser lucir. Y obviamente que tengan título legalmente expedido. O sea, tienen que tener título profesional para poder ejercer. Así como los gastos hospitalarios, ¿verdad? Y estos son para el contribuyente, para su cónyuge y para las personas que vivan o la persona que viva en concubinato, así como para sus ascendientes o descendientes en línea recta, ¿verdad? Siempre que estos no perciban un ingreso superior a una UMA anual, ¿de acuerdo? Esa es la situación. O sea, por ejemplo, ¿sí?
¿Yo puedo pagar los gastos médicos de mis hijos? Pues sí, sí puedo pagarlos, pero si ya trabajan, ¿verdad? Y ganan más de un salario mínimo, dice la ley que ya no, porque ¿quién puede hacer deducible? Pues ellos mismos ya lo pueden hacer deducible, ¿verdad? Ellos de manera personal. Entonces, por ejemplo, yo no puedo pagar los gastos médicos de mi esposa porque ella trabaja, ¿no? Tiene un trabajo normal, entonces pues ya ella, ya le digo, no, pues pide las facturas a tu nombre, de todo me las cobra, porque ya ven cómo son las mujeres, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Lo mío es mío y lo tuyo es de nosotros, ¿no? En el principio que nos aplican todas las señoras, ¿verdad? Y entonces pues ya lo tenemos asumido, o sea, ni nos duele porque es así, la vida es así, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí que los dos papás trabajen, ahí y uno de los hijos es el que tiene que, bueno, el que tiene que deducirlo, ¿puede hacer cualquiera de los dos o cómo está? O sea, si ya el hijo gana más de un salario mínimo. Bueno, no, pero si no trabaja, entonces puede ser cualquiera de los papás. Así es. Cualquiera de los papás. El requisito para los gastos médicos es que tienen que estar pagados con cheque, tarjeta o transferencia. ¿Sí? Y entonces tiene que ser cheque, tarjeta de la persona que lo quiera deducir y la factura, claro. Tiene que estar a nombre del papá que lo quiera deducir. Pero sí puede ser cualquiera de los dos. Inclusive puede ser el abuelo, ¿eh? Los abuelos a veces son portentados, ¿no? ¿Sí? Los abuelos a veces son de lana, ¿sí? Y entonces, pues si el abuelo tiene la lana y te puede ayudar para pagar gastos médicos, por ejemplo, puede ser, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo ahorita un cliente que una de sus nietas, pues tuvo una cuestión en el cerebro, ¿sí? Un derrame cerebral, y entonces pues le hicieron una operación, le quitan el cráneo y no sé cuántas cosas, y el asunto sale como en 4,5 millones de pesos. Porque el cerebro es una cosa costosa, ¿eh? Y claro, la mamá pues no tiene para pagar 4 millones, ¿no? 4 millones es una lana, ¿eh? 4 millones es una feria. Y entonces, pues, el abuelo sí es de lana. Y entonces el abuelo dijo, pues, ok, pásame las facturas y yo las pago. Y está pagando las facturas. Dice que la mamá le va a dar el dinero, pues yo digo, pues, ¿de dónde? 4 millones, ¿no? 4 millones. Pues la verdad es si yo conozco sus contabilidades, pues ya sabes cómo están las cosas, ¿no? Y entonces el abuelo lo puede hacer deducible, ¿no? Porque es ascendiente en línea recta. Y entonces, pues le pasé las facturas al abuelo y él las está metiendo como deducibles. Claro, pues ya saben, con el límite del 15% o 5 UMAS anuales, ¿verdad? Pero sí, ya lleva a gastar 4 millones de pesos, ¿eh? Ese asunto. Y creo que el último que le están haciendo es ya le van a poner una pieza de titanio en el cerebro. O sea, le quitaron toda la parte de aquí y ahora le van a poner una pieza de titanio y ya te van a recubrir con cabellito. Ya queda todo listo para ya ser funcional otra vez. No, y es chiquita, como de unos 7 años, ¿eh? La verdad, entonces dices, la verdad es que sí, es una cuestión seria. Y fíjate que yo le había dicho a la persona esta, que yo les asesoraba y le digo, ¿sabes qué? Cómprate un seguro de gastos médicos en enero, ¿eh? Y esta situación de la cirugía fue como en mayo, más o menos. Han pasado 4 meses de que pues había comprado el seguro de gastos médicos. Y esa la aseguradora no le quería pagar porque decía, es que esto es anterior. Le digo, no, un problema de cerebro, pues es muy raro que tú digas, esto ya tiene años. No. Ya dices, oye, una diabetes, pues esa puede ser que sí ya tenga tiempo, ¿no? Sí, porque esa lleva tiempo para que te empiece a dar ya problemas serios. Pero ese problema, pues no, y se comprobó y la aseguradora parece que va a pagar. Parece que va a pagar. Pero es una lana, ¿eh? Es una lana, considerar. ¿De acuerdo? Entonces, para tener cuidado con ello. Entonces, esto y el pago, ya saben, tiene que ser con cheque, tarjeta o transferencia. Si es con cheque o transferencia, tiene que ser de la cuenta del contribuyente. ¿Sí? Si es con tarjeta, puede ser de la cuenta de cualquiera. ¿Sí? Ahí no hay problema. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo mandaba a mi suegra que fuera a recoger a mis hijos al colegio y le decía, pague la colegiatura. Puede ser. No está en este reglo, pero digamos dice lo mismo de que se tiene que pagar con cheque, tarjeta o transferencia. Y pagaba con su tarjeta y yo le depositaba a su tarjeta. Entonces, como dice la ley que los pagos con cheque o transferencia tienen que ser de la cuenta del contribuyente para que sean deducibles, entiéndase que si es con tarjeta puede ser de cualquier contribuyente. Yo lo único que hacía es que le decía, pues pásame el estado de cuenta y yo le hago el depósito. Ya le hacía la transferencia para pagar en este caso lo de la colegiatura, ¿de acuerdo? Pero digamos, sería lo mismo en los gastos médicos. Lo que pasa es que dice exactamente la misma redacción cuando veamos lo de colegiaturas.
Entonces, pues como ven, si es con cheque de transferencia, tiene que ser de la cuenta mía. O sea, si yo quiero hacer la deducible, debe ser. Pero si es con tarjeta, esa puede ser de la cuenta de cualquier persona. Preferentemente yo siempre les recomiendo a los clientes que guarden el voucher junto con la factura. Ahí le anexen el voucher del pago. Aunque ya ven que las facturas dice cómo las pagaste, ¿no? ¿Sí? Y tener cuidado que las facturas, porque luego los doctores son doctores, no son contadores, ¿no? Entonces luego le ponen ahí efectivo y tú dices, uy, ya la arruinó. Porque si la pones en efectivo ya no las puedes deducir, ¿de acuerdo? Entonces sí tienes que ser muy cuidadoso con ese aspecto. Y obviamente que digan honorarios médicos, dentales, hospitalarios en el uso del CFDI para que no haya problema. El sistema del SAT, cuando subes las deducciones personales, ya están precargadas, entonces para que te precargue esas cosas, ¿sale? De todo las puedes subir, pero luego es más problema, ¿no? Es más lío, y entonces pues te quitas un problema de encima en el estar haciendo esto, ¿de acuerdo? Bueno, también serán los deducibles, fíjate, hay más conceptos deducibles en este apartado. Honorarios médicos, dentales, de enfermería, por análisis clínicos, prótesis, gastos hospitalarios y de rehabilitación del paciente. O sea, si tú necesitas ir, por ejemplo, con el de terapia física, puede ser, ¿no? Ya vean que se ha puesto de moda que ir a la terapia. Y entonces, pues si vas a la terapia física, eso también lo puedes hacer deducible. O si necesitas una enfermera, porque pues hay gente que luego se pone muy mal y necesita una enfermera, pues también esto lo puedes hacer deducible como gastos médicos. Además de los análisis clínicos, estudios de laboratorio o piezas de rehabilitación. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me fracturé el tobillo, pues traía muletas, ¿verdad? Y de repente dijo, pues cuando me daba flojera, pues usaba la silla de ruedas, ¿no? Que pues sí estaba. Y entonces, pues eso es parte de la rehabilitación. También lo puedes meter a deducibles, ¿de acuerdo? A deducibles. Después dice que si, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser que se elimine el límite. ¿Se acuerdan que hay un límite de 15% o de 5 UMAS, que ya lo hemos platicado aquí? ¿Sí? Si te dan un certificado de discapacidad, ese puede hacer que se te quite el límite, ¿sí? Si tienes el certificado de discapacidad otorgado por una institución pública, ¿de acuerdo? Entonces, si te dan este certificado de discapacidad, puede ser un certificado de discapacidad definitiva o temporal, ¿no? ¿Sí? Temporal, ¿verdad? De la persona esta que, por ejemplo, tenía el problema del cerebro, pues obviamente pues, tiene una discapacidad, ¿no? De hecho, no se puede mover, no puede hacer muchas cosas. Pues si te dan ese certificado de discapacidad, puedes eliminar el límite de el 15% o de 5 UMAS, ¿verdad? Eso es lo que dice este apartado. Entonces, es importante tener este certificado de discapacidad si es que quieres aumentar el valor de las deducciones personales, ¿de acuerdo? Bueno, para que proceda esto, ¿verdad? Del certificado de discapacidad, debe ser de al menos mayor al 50% la discapacidad, ¿de acuerdo? La discapacidad. De hecho, en la Ley Federal del Trabajo establece algunas variables para considerar la discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, una persona que pierde la vista, pues tiene una discapacidad del 100%, ¿no? 100%. Pero una persona que pierde, no sé, un brazo, pues la discapacidad es como del 60%, ¿de acuerdo? Entonces, dependerá de ese valor. Entonces, claro, el que pierde el brazo, pues pudiera ser que le dieran eso. O si tienes una fractura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tienes una discapacidad temporal, si te dan el certificado de parte de un organismo público, pues tienes esa posibilidad de eliminar el límite para las deducciones personales, ¿sí? Y dice que en la factura se debe especificar, en la factura de los gastos, que es una incapacidad por discapacidad. O sea, le tienes que indicar al que te factura que va a ser una incapacidad por discapacidad para que no te apliquen el límite del 15% o 5 más, ¿verdad? Eso es una cuestión importante. Y luego, gastos de funeral, ya que se han muerto famosos esos negritos, ¿no? Sí, ¿no? Eran bien bailadores, ¿no? Bailan con la caja y todo eso. Gastos de funeral y donativos. Los gastos de funeral, ¿verdad? En la parte que no excedan de un salario mínimo general del área geográfica, entiéndase que es una UMA anual, ¿verdad? Es el valor 31,693.80. Es el límite máximo para gastos de funeral. Una UMA elevada al año, ¿verdad? Ese límite. Ya eso lo hemos estado viendo, ¿no? Que no puede exceder de ese monto los gastos de funeral. Ahora, habitualmente un funeral bien, ¿verdad?
Nosotros hemos tenido clientes que se ha fallecido, no sé, la mamá, y hacen unos funerales así como que pues, a despedirla como debe ser, ¿no? Y entonces, pues, de repente, no sé, 70,000 pesos, pues fácilmente, ¿no? Y entonces lo que hicimos es que dividimos la factura en los dos hermanos, y entonces, ¿es válido eso? Pues sí, aquí a quien le facturaron la mitad, 35,000, y entonces nada más perdieron como 3,000 y tantos pesos de la deducción, porque pues obviamente era deducible. De hecho, cuando se murió mi papá, pues yo dije yo voy y pago, y pagué, y pedí la factura a mi nombre. Y dije, que se jodan estos. Porque son 7 hermanos, ¿no? Y entonces, pues, digo, además yo sé que tengo más ingresos, entonces eventualmente ya ni les dije nada. A ver si no ven el video y descubren que... Ay, yo me quedé con la factura. Profe, Pues me mandaron a pagar, pues yo qué hacía. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿podría Dígame. aceptar a mi compañera? Es que la sacó del internet y ahorita se volvió a meter. Claro, con mucho gusto. Admitido. Compañeros, yo se quiere ir, no se barba. Bueno, acabamos donativos. Los donativos no onerosos ni remunerativos, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es un donativo oneroso? ¿Han oído hablar del concepto oneroso o remunerativo? Porque dice que los donativos que no sean onerosos ni remunerativos. Bueno, un donativo oneroso, jóvenes, es cuando hay una contraprestación a cambio. Por ejemplo, imagínate, yo voy a hacer una donación al Teletón, ya ven que atiende a personas con discapacidad, ¿verdad? Y entonces le digo, pero con este donativo quiero que atiendas a mi sobrina que tiene una discapacidad. Eso está prohibido porque allí ya estás percibiendo una contraprestación a cambio de tu donativo. Que a eso se dedica el Teletón, ¿no? Atender personas con discapacidad. Pero obviamente no puede estar restringido el donativo para esos efectos, ¿sí me entiendes? Y en el caso de que sean remunerativos, o sea, no puedo decirle, oye, pero fíjate que mi hija es de terapia física, y entonces le tienes que dar trabajo y pagarle sueldo. Ese ya es remunerativo, porque ahí ya le estoy obligando a que pague un sueldo de una persona. Entonces, esas cosas están prohibidas para efectos de otorgar donativos, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que tener cuidado con estas operaciones, ¿verdad? Que no se permita que se realicen ese tipo de cosas cuando se otorgue un donativo. O sea, sí se puede aplicar, pero en términos generales, pues la situación es que no sería deducible el donativo, ¿sí? A decir, ¿y cómo se da cuenta el SAT? Bueno, pues si le llega nota de eso, y no, pues puede hacerse todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando mis hijos se fueron de intercambio, mi hija se fue de intercambio a Brasil hace algunos años, y entonces yo fui aquí a la universidad, porque trabajé aquí en la universidad, y fui ahí al apartado de becas, y me dijeron, oiga, ¿le puedo hacer un donativo? Y me dijeron, sí, y le di 20,000 pesos a la universidad para que se los diera, y se los dieron, y me dieron recibo deducible. Y yo dije, ¿lo hago deducible o no lo hago deducible? Y dije, sí, lo hago deducible, y lo hice deducible. Pues sí, porque pues yo también le iba a dar dinero, ¿no? ¿O no? Pues yo digo, pues cómo se va a ir así sola, sin ningún apoyo. O difícilmente. Sí lo podía hacer, pero claro, pues yo era su sostén. Entonces le di el dinero, pero se lo di a través de la universidad. La universidad tiene certificado de donataria autorizada y me dio recibo de donativos. Yo lo pude hacer deducible, ¿no? Sí, porque de repente una persona me dice, oiga, fíjese que un diputado me quiere dar un donativo para el intercambio, ¿no? Ahorita no se puede, pero estoy hablando de hace algún tiempo. ¿Cómo le puedo hacer? Le digo, pues vaya a la fundación de la UAM y dígale que le den un recibo de donativos deducibles. Y entonces le dieron el dinero, o sea, ese diputado, amablemente, le depositó a la universidad y la universidad le dio un certificado de donativos deducibles. ¿Se puede? Sí se puede. Y lo pueden hacer también con las empresas, ¿eh? También nos tocó de repente con las empresas que llegaban los estudiantes y pedían las donaciones para irse de intercambio y les dábamos el recibo de donativos deducibles. Técnicamente no dice nada el recibo, o sea, el recibo dice donativo o a favor de no sé qué y eso, pero pues no dice nada que esté prohibido. O sea, ¿se puede donar para eso? Sí. Y como la universidad es una donataria autorizada, pues todo era aplicable perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues, digo una cosa interesante. Muy bien, chicos, pues si les parece, entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, chicos. ¿Todo bien? Bueno, profesor. ¿No? Bueno, pues entonces si les parece, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Nos veremos mañana. Recuerden que mañana les pregunto. El miércoles no vamos a tener clase.
El jueves el examen. Mañana ya terminamos, esto es lo último. Esta parte viene también en el parcial. ¿Sí? La parte de deducciones personales, de hecho ya quedan poquitas diapositivas, son 6. Y comenzaremos con arrendamiento. Esta es la última parte de este segundo examen parcial, bueno, de la primera parte del parcial. ¿Vale? Muy bien, chicos. Gracias. Hasta mañana, profesor. Gracias. Sí paso lista, profe.